Con un costo de vida en aumento y el bolsillo sangrando, ¿invertir sería la respuesta adecuada? Ahora, ¿cómo lo harás de una manera eficiente? Quédate conectado con The Financial Hub. Bienvenidos amigos a otro programa más de The Financial Hub. Este programa es muy importante porque estaremos hablando de las perspectivas del mercado y cómo detener el sangrado del bolsillo que a todos nos trastoca. Pero no se pongan impacientes porque hoy tenemos un invitado especial, nuestro fiduciario, quien colabora con The Financial Hub, el señor Ian Delis, asesor financiero registrado. ¿Cómo tú estás? Saludos, Pedro. Un placer estar aquí. Para mí encantado, Ian, porque realmente sé que hoy vamos a estar compartiendo esa información necesaria para que las personas dentro del ruido, dentro de la necesidad financiera, dentro de a veces tanta presión, encuentren una solución al costo de vida, a la gasolina, a los alimentos en aumento. Porque muchas veces hablamos de la problemática, pero poco se habla, Ian, de las soluciones. ¿Y qué tal si con tu expertise podemos llevar a las personas de la mano a que puedan prosperar su futuro financiero? Excelente. Pues comencemos, Ian. Habla un poco de ti para quienes nos están viendo, conozcan quién es Ian y cómo forma parte de The Financial Hub. Claro, pues soy asesor financiero registrado hace ya más de 22 años. Comencé en esta industria en el 2013. Eso es poco tiempo, Ian. Ha llovido un ratito y hemos visto a través de estos 23 años muchísimas situaciones de mercado interesantes. Globales y también domésticos. Hemos visto de todo, ataques terroristas, pandemia, crisis financiera. Eso es importante. ¿Qué usualmente hace un asesor financiero cuando surgen estas crisis, Ian? De los mercados, ¿verdad? Para personas que nos están viendo. Sí, claro. El trabajo primordial nuestro cuando ocurren estas crisis es controlar la parte emocional. Cuando estamos invirtiendo, cuando estamos manejando capital de los individuos, que es algo sumamente importante, estamos manejando un aspecto de su vida. Que trastoca todo. Todo, literalmente todo. Controlar las emociones para poder actuar debidamente es sumamente importante. Las emociones juegan un papel fundamental en tus clientes, Ian, cuando hay momentos críticos o cuando hay momentos de mercados alcistas. Danos ejemplos para que las personas, ¿verdad?, puedan mentalizar. Porque recuerda que nuestro propósito aquí es que las personas sepan que hay alternativas para que el costo de vida de hoy lo puedan sufragar. Claro. El aspecto emocional, lamentablemente, para el inversionista individual, hace que pierdan el 90% de las ocasiones cuando tratan de invertir dinero ellos mismos. Cuando ven que algo sube, se ponen eufóricos. Es que bueno, esto subió, déjame venderlo y capturar ganancias. Cuando ven que algo baja, pues hay un pánico, hay un miedo, esto va a seguir bajando, déjame venderlo. Entonces venden cuando tienen que comprar y compran cuando tienen que vender. Pero esto usualmente sucede, Ian, con desinformación o con falta de fundamentos, porque lo que están mencionando, yo hoy día lo veo mucho en las redes sociales. Luego de la pandemia hemos visto muchos gurús dentro de lo que es Meta, Instagram, TikTok, entre otras, explicando cómo las personas pueden comenzar a invertir. Esto es correcto. Yo puedo invitar a una persona a tomar un curso para explicarle cómo invertir en la bolsa. No requiere una regulación más allá. ¿Cómo un asesor financiero registrado hace una invitación a invertir? Pues ¿Esto es posible? Sí, lo es. Okay. Y hay mucho de eso que mencionaste en las redes. De hecho, las redes. Lo primero no es falta de información, al contrario. Muchas veces es exceso de información. Muy bien. Y eso trastoca la perspectiva. Hoy en día, y particularmente con estos individuos de venta de cursos, etcétera, lo que buscan es la especulación. Lo que están buscando es un crecimiento rápido y utilizan instrumentos especulativos. Se utilizan mucho los futuros, se utilizan mucho las opciones para ese tipo de asuntos. Okay. Y eso es totalmente distinto a lo que es invertir. La especulación en muchas ocasiones no es otra cosa que un pattern recognition. Y estos cursos, muchos de ellos te enseñan a cómo reconocer un patrón y cómo sencillamente repetir ese patrón. Okay. El invertir es algo totalmente diferente. Y la perspectiva es súper importante. Esa perspectiva de que estamos todos los días bombardeados de noticias. Si llegan, tenemos un sinnúmero de individuos en las redes, en las noticias, dándonos una opinión
de qué vale cada cosa cada segundo. Algo que yo comparto a veces con los clientes es que es bien curioso. Si llegan a poner el precio de tu propiedad, de tu casa, como poner el precio de las acciones en televisión, lo más seguro lo hubieses comprado y vendido 7 veces en los últimos 2 meses. Correcto. So, ¿Hace sentido? Esa perspectiva y esa sobreinformación y ese bombardeo constante de noticias, ya sean positivas o ya sean negativas, lo que hacen es que ponen al individuo en una posición de una perspectiva diaria en los mercados. Así que los mercados realmente, cuando no son a largo plazo, la oportunidad de éxito es mínima. Sí. Cuando estoy invirtiendo en los mercados, si no lo veo a largo plazo, realmente estoy invirtiendo por un patrón donde las emociones juegan un papel que me resultan en gran parte de las veces pérdidas. Con tu experiencia es lo que has visto. Si hablamos del índice como tal, mucha gente se refiere al mercado, lo que están pensando es el índice del S&P 500, ¿verdad? Las estadísticas son bien sencillas. Ian, pues voy a compartir una tabla donde entonces podamos ir de la mano con lo que tú estás explicándonos. Esa tabla, muy interesante, Pedro. Ahí estás mirando la data desde el 1937. O sea, un periodo histórico bastante largo. De cuál es la probabilidad de que el índice del S&P 500 termine positivo. Y con esta bombardeo de información y con esta perspectiva diaria, ahí tenemos el resultado. O sea, básicamente estás hablando de un 50%, estás tirando una peseta al aire. Realmente estaría apostando si quiero tener éxito en el mercado viéndolo diario, mensual, trimestral. Ya se pone la cosa más seria cuando hablamos de 3 años en adelante. Cuando cambiamos la perspectiva de diario a anual, y ya estamos mirando en contexto de 12 meses, de enero 1 a diciembre 31, ya esa estadística cambia por completo. Ya de tirar una peseta al aire se convierte en básicamente un 77-78% de probabilidad de que terminemos positivo. Si la gente diera estadísticas así en el casino, estarían todo el mundo millonario. ¿Cómo ha sido tu experiencia por lo largo de tu carrera como asesor financiero registrado en el manejo de clientes que hayan pasado por situaciones donde hayan tenido pérdidas en el mercado? Usualmente estas pérdidas, ¿en qué se han atribuido? ¿En bonos, en opciones, en acciones? ¿Dónde es que los clientes usualmente pierden dinero? Diferentes tipos de activos tienen diferentes métricas de riesgo. Y ciertamente hemos visto pérdidas fuertes en acciones, hemos visto pérdidas en bonos. Todo el mundo conoce lo que pasó con los bonos de Puerto Rico. Cualquier instrumento financiero que trafique en los mercados a nivel diario va a tener sus fluctuaciones de precio. Pero lo que le causa el miedo al inversionista individual definitivamente es la fluctuación negativa que pueden tener estos instrumentos, particularmente las acciones y los derivados a nivel diario. Lo importante, y volvemos otra vez al ámbito de perspectiva, y ese tema parece ser prevalente en el programa que estamos grabando, esa perspectiva es súper importante, no mantenernos dentro de nuestra visión de invertir y no de especular. Si estamos especulando a corto plazo, entonces estas fluctuaciones diarias negativas pues se convierten en algo que pesan y se convierten en algo negativo. Sin embargo, tenemos una perspectiva anual a largo plazo, es algo positivo, porque podemos utilizar para entrar con capital nuevo al mercado. Y así estamos comprando a un precio más bajo para eventualmente vender más alto. ¿Cómo se puede cualificar una persona para identificar que ya se encuentra en una posición financiera de comenzar a invertir? Aquí entramos en lo que es la planificación financiera. Y la planificación financiera es el primer paso. ¿Quién puede hacer una planificación financiera? Una persona que esté registrada, una persona que esté certificada, un Certified Financial Planner, un Wealth Management Specialist, un Financial Planning Specialist, una persona que definitivamente tenga una designación en planificación financiera, un CPA, un abogado que se dedique a la parte de planificación. De contribuciones. Correcto. ¿Y qué factores usualmente se identifican para que la persona sea capaz de recibir esta recomendación? O sea, ¿cualquier persona puede comenzar a invertir o debe comenzar a invertir? Yo pienso que es diferente la pregunta, porque cualquiera puede, pero claro, ¿cualquier persona debe comenzar a invertir? Siempre y cuando tengan ya el primer paso, que es la parte de ahorros, y tengas al menos unos 6 meses, en algunos casos hasta 12 meses de ahorros. Después que tengas esos por lo menos 6 meses de ahorros, que tengas 6 meses de gastos
ya de tus gastos fijos sentados en una cuenta de banco sin asumir ningún tipo de riesgo, entonces podemos mirar entonces poner a producir el resto del capital. Pero hay personas, Ian, que a veces piensan que invertir es hacer un certificado de depósito. ¿Eso es invertir? Es hacer algo, ¿verdad? Invertir, si lo llevamos a lo que es una definición como tal, lo que debemos estar buscando es que nuestro dinero crezca más que la base, que es la inflación. Muchos casos, muchos casos no, hay que tomar siempre en consideración no solamente la inflación, el nivel de riesgo, la situación, cuáles son los objetivos. Hay muchas cosas que entran en ese perfil y hay muchos instrumentos que nosotros entendemos o creemos que nos van a dar un crecimiento, pero cuando los miramos en relación a la inflación y en el aspecto contributivo, realmente lo estamos perdiendo nuestro capital. ¿Qué tal si nos vamos a una pausa y cuando regresemos de la pausa discutimos un ejemplo de cuáles son los pasos que se deben llevar a cabo antes de tomar la decisión de comenzar a invertir? Claro. Porque yo quiero que las personas que nos estén viendo comiencen a invertir para que de alguna manera erosionen la inflación. Pero ¿cuándo es el momento adecuado? Eso es lo que quiero que repasemos paso a paso. ¿Te parece bien? Tremendo. Amigos, manténganse conectados. Regresamos en breve. Amigos, bienvenidos ya de vuelta y estábamos conversando con Ian Deli sobre cómo comenzamos a invertir, a presupuestar y a maximizar para que la inflación no nos siga castigando el bolsillo. Ian, nos quedamos en discutir un ejemplo donde podamos, para efectos de las personas, estudiar un caso y que tengan una idea de cómo se toma la decisión de comenzar a invertir. Hagamos este ejemplo. Una persona, dueño de una pizzería o panadería, su núcleo familiar es él, su esposa, 2 hijos, los hijos van al colegio porque lamentablemente donde viven no tienen una escuela de la comunidad que pueda funcionar, así que tienen el costo de colegio. ¿Qué se evalúa dentro de ese primer presupuesto, a modo somero, ¿verdad? De ejemplo, antes de una persona o un profesional comenzar a invertir, antes de darle esa recomendación? En un caso como ese, la planificación es clave. Todo comienza por la planificación. ¿Qué es planificación? Vamos la por planificación, paso. Lo primero que vamos a mirar es los ingresos y los gastos. Y esa relación tiene que estar positiva, ¿verdad? Si no, tenemos que hacer un control y comenzar desde ahí. Si esa relación está a favor nuestro, entonces tenemos que mirar la situación de los activos. ¿Qué activos tenemos? ¿Cuáles son las deudas? ¿Con cuánto contamos? ¿Cuánto tenemos ahorrado? ¿Verdad? En caso de una familia con 2 hijos, debemos tener entre 6 meses, 12 meses de gastos fijos antes de poder comenzar a invertir el resto del capital. Si los hijos son pequeños, bien importante la transferencia de riesgo. ¿Qué sucede si falta alguno de esos proveedores? En muchos casos hoy en día hay 2 proveedores en la familia, mamá y papá, ambos trabajan. No es como antes, que usualmente mamá se quedaba en la casa, papá trabajaba. Que es un trabajo en el hogar, ¿verdad? Que no se tome diferente, pero que realmente quien iba y perseguía un ingreso fuera del hogar era solamente la figura de papá. Muchas veces trabajan más que los que trabajamos fuera de la casa. Sí, tú sabes, hacer el disclaimer. Pero sí, correcto. Definitivamente. En esos casos, la transferencia de riesgo es bien importante. Dame un ejemplo de transferencia de riesgo, Ian. Particularmente seguros de vida. Es el caso clásico de transferencia de riesgo. ¿Qué sucede si nos falta el
el ingreso que entra para el sustento de esta familia. ¿Cómo lo vamos a cubrir? ¿Y cómo usualmente se puede calcular para que realmente un seguro de vida cubra ese ingreso que deja de entrar? Porque a veces las personas que nos visitan en oficina me dicen, sí, yo compré un seguro de vida. ¿Y qué cantidad compraste? Pues $500,000. ¿Y sabes el propósito que cubres con ese $500,000? ¿Hace sentido tener $500,000? ¿Cómo identificamos cuánto de seguro de vida hace sentido? La pregunta es espectacular. Gracias. Y sí, mucha gente sencillamente compra una póliza de seguro de vida solamente porque se la sugirieron, pero ¿cuál sí, es el propósito? y muchas veces por un número redondo. A $1,000,000 me parece bien. Cuando de repente vemos y las personas realmente las deudas que quedan son $100,000. Pues estás pagando por algo que no estás necesitando. Pero sin embargo, muchas veces sucede lo contrario, ¿verdad? No es solamente el saldar una propiedad, no es solamente el cubrir un ingreso por 5, 6, 10 años, es cubrir una educación, es cubrir el costo de educación de los hijos. Es si... Pero volvamos al ejemplo, Ian, y disculpa que te interrumpa. Sí, no, vale. Tengo esta persona que es el comerciante, es el proveedor, tiene los hijos en colegio, y vamos a pensar que sus gastos mensuales fijos son $7,000. Sus gastos mensuales fijos, no los de su negocio, colegio, mantener el hogar, entre otras. Una persona que necesita alrededor de $84,000 al año, que son los $7,000 por 12 meses, ¿cuánto debe tener de seguro de vida por si mañana dejas de ingresar? Porque ya sea falleció, pasó un accidente, no está ese ingreso para que la familia continúe funcionando. Hay que tomar en consideración el tiempo que necesitamos cubrir ese ingreso que ya falta. Y si la otra persona, si la otra pareja está dispuesto a trabajar, no está dispuesto a trabajar. Si partimos de la premisa de que los hijos son pequeños todavía, que necesitan... 20 años, para pensar claro, que tengan 5 y 6. Pues se convierte en una fórmula matemática sencilla. En multiplicar sencillamente ese ingreso por los 20 años y añadirle entonces las deudas que quedan para saldar y si desean saldar propiedades o dejar una cantidad adicional para ciertas cosas. Muy bien. ¿Y en ese cómputo se considera inflación? Definitivamente hay que considerar la inflación. Así que si yo tengo un seguro de vida, poniendo un ejemplo de $1,000,000 en ese caso, $1,000,000 invertido puede generar esa cantidad o necesitaría un seguro mayor. Usando el ejemplo de la historia, y si quieres puedo compartir la historia de los mercados. Estoy viendo aquí bonos del tesoro, estoy viendo la inflación, estoy viendo los precios del hogar, porque hay personas que entienden que invertir debe ser en propiedades. Correcto. Estoy viendo el petróleo, estoy viendo el cash, y esto está actualizado hasta el 2025, estoy viendo el oro y estoy viendo los stocks. Lo que me parece interesante es que del 2007 al 2025, así que estamos hablando de unos 18 años, en ese tiempo veo un retorno en los equities o las acciones que excede 10%. O sea que si yo quiero ser juicioso y conservador, con $1,000,000 lo invierto y la historia ha promediado un retorno de 10%. Estamos hablando de que ese millón generaría 100,000. No obstante, los retornos pasados no garantizan los futuros. Sin embargo, un seguro de vida entonces de 1.5 millón pudiese mantener el estilo de vida financieramente hablando de esa familia dentro de su pérdida emocional y física. Si estamos hablando puramente de rendimiento de mercado histórico, pues sí, ¿verdad? Dejándonos llevar por ese 10.7, 10.4%, dependiendo de la estadística que estemos utilizando. Pero eso asume que estamos invirtiendo todo nuestro capital en el mercado. Y asume que... ¿Y eso es responsable? No, eso definitivamente no es responsable. Lo primero que hay que hacer es también ver ese nivel, ese perfil de ese cliente ahora. Y aquí volvemos a entrar al aspecto emocional y particularmente después de la pérdida de un cónyuge. O sea, estamos bien vulnerables. Hay que tomar muchas cosas en consideración. Pero volviendo al tema del return histórico del mercado, sí estás en lo correcto. O sea, a través de la historia, diferentes tipos de activos tienen diferentes tipos de rendimiento, ¿no? Y no es que uno sea mejor que otro, es que son mercados distintos con características totalmente diferentes. ¿Cuál de ellos es mejor para invertir? No es tal cosa como cuál es mejor. ¿Cuál nos ha dado mejor rendimiento? Definitivamente las acciones a largo plazo es el rendimiento más alto. Pero eso no significa que sea universal la solución. Correcto. Y cuando uno está... Y que no sea el único, la única inversión que estas personas van a tener. O sea, usualmente cuando tienen ese miedo y dolencia que se justifica, Ian, ¿qué errores se cometen por miedo y por qué las personas
tienen miedo en ocasiones a invertir si la historia explica que es la alternativa correcta para lo que estamos viviendo hoy día, que es una crisis de costos? La parálisis del análisis, ¿verdad? Y más cuando estamos vulnerables. Y encima de eso, cuando estos eventos de liquidez, los expertos empiezan a salir hasta dentro de las matas. De momento tenemos un evento que nos cae una cantidad de dinero grande, entonces todos los expertos empiezan. Y no solamente los expertos, muchas veces los amigos, los familiares te dicen haz esto, otro te dice haz lo otro. Y es donde la planificación financiera lleva un papel fundamental. Eso yo le llamo, sabes que mi esposa es cirujana, a los consultores de pasillo. Los médicos se encuentran en el pasillo del hospital. Correcto. Mira, hice esto, hice lo otro, Correcto. pero no, ¿verdad? No utilizando los médicos, pero me vino a la mente ese ejemplo. Y usualmente, Ian, yo creo que la sobreinformación causa confusión, causa parálisis en el análisis. Y quisiera compartir, producción, una tabla que tengo donde muestra un gráfico que habla de los mercados positivos y negativos refiriéndose a años. Y es desde el 1926. Yo creo que esto, Ian, lo podemos explicar con detenimiento para que las personas entonces entiendan que el miedo realmente lo que provoca es pérdida de oportunidades y erosión de poder adquisitivo a largo plazo. ¿Estoy correcto? Estás en lo correcto. Y poner los mercados en perspectiva. Volvemos a la palabra clave del día. La perspectiva es sumamente importante. Y la estadística está ahí. O sea, y la estadística la tenemos, aquí realmente nos parecen 100 años, son 99, porque no se incluye el 2026. Estamos todavía en transcurso. Pero de esos 99 años de historia, tenemos 74 años positivos. ¡Wow! Ya sabe que es un 7.4, pues. Tenemos un average, entonces no debe ser muy difícil comenzar a invertir. En el razonamiento, ¿no? No, 74%, 74 años. 74 años de los 99. De los 99. Estás hablando de una probabilidad de más o menos un 77% de probabilidad. Exacto. Que vamos a terminar positivos. Es bien agresivo. Sí, el average positivo de esos años, solamente los años positivos, en la cuestión de crecimiento medidos por el S&P 500, estás hablando de por encima de un 21%. Y a la misma vez estamos viendo 26 años negativos para aproximadamente un 23, 24% de las ocasiones negativos, y el average negativo es un 13%. O sea, la estadística es bien sencilla. 3/4 partes de las ocasiones vamos a estar positivos y 1/4 parte vamos a estar negativos. No, y me parece interesante saber que ya cuando vemos los índices por debajo de un 10% en negativo, es momento de añadir, no de vender. Usando Aquí, un ejemplo según la historia. Sí, obviamente el nivel de riesgo es muy sumamente importante, pero sí, hay que aprovechar las bajas. Cuando yo estoy... Yo conozco a alguien así, que aprovecha las bajas. Muy bien, muy bien. Hay que hacerlo, porque cuando necesitamos comprar algo, si vamos a comprar una propiedad, vamos a comprar un carro, y lo estamos comprando con un descuento, se nos hace bien fácil identificar que estamos haciendo una buena compra. Porque lo ves tangible. Correcto. Pero para poder comprar una acción o un valor a descuento... Tú dices, no, esto se murió. Tiene que haber bajado. Se va a quiebra. Tiene que haber bajado. Y volvemos a la perspectiva. La gente no quiere comprar lo que bajó. Muchas veces, y volvemos a por qué los individuos pierden dinero cuando compran acciones individuales, y es porque compran lo que les dijo el vecino. Mira, compré Apple, está 200% arriba, compré Nvidia, que está 400% arriba. Dice, cuando ya estás comprando cosas a estos niveles, estás entrando en esos niveles, ya estamos bastante tarde a la fiesta. Entraste en la euforia. El momento para entrar es en el momento cuando están 20, 30% abajo, y ahí es donde la gente no los quiere comprar, porque dice, no, esto va a seguir bajando. Y obviamente cuando vuelve entonces el transcurso, ahí es que queremos capturar eso. Ian, y dentro de toda esta información que es una, yo lo veo como algo muy positivo, de hecho como una bendición el poder conocer sobre esto y transmitirlo con la audiencia para que tomen ventaja y saquen provecho con sus ahorros. ¿Desde qué cantidad uno puede comenzar a invertir? Yo sé que hay diferentes, pero con nosotros dentro de The Financial Hub, en la parte de manejo o crecimiento de capital, ¿hay una cantidad específica o se evalúa entonces con el perfil de la persona? Se debe de evaluar con el perfil de la persona. Muy bien. No porque tengas cierta liquidez, necesariamente eso te va a cualificar para poder comenzar a invertir en los mercados. Muy bien, me parece excelente tu respuesta porque lo que persigo es que las personas comprendan que no es un número, no es un producto, es su situación y su realidad financiera la que va a permitir si es el momento adecuado o no lo es. Porque dependiendo de la etapa, puede ser la transferencia de riesgo, seguro de vida,
cubiertas de cáncer, cubiertas de incapacidad, cuidado crítico. Y luego de esa fase, ¿cuál es tu capacidad de tolerancia a la volatilidad y cuál es tu horizonte de tiempo para comenzar a invertir? ¿Voy bien? Estás totalmente lo correcto, por eso la parte más importante es la planificación y tiene que ser el comienzo. De la planificación es que va entonces a salir todas estas soluciones. Una pregunta que te quisiera hacer, Ian. Algo que pueda ayudar a las personas antes de tomar la decisión de comenzar a invertir. Buscar o perseguir un asesor financiero registrado. ¿Qué es un asesor financiero registrado o qué es un fiduciario? ¿Tú eres fiduciario? Yo actúo como fiduciario cuando estoy manejando, de la única forma en que yo trabajo es manejando las carteras de acciones como portfolio manager, o sea, como manejador. Yo soy el que toma la decisión de qué se compra, cuándo se compra, qué se vende y cuándo se vende. Y actuar de una manera fiduciaria es actuar con el mejor interés del cliente en mente. No puedes, eso va por encima de cualquier situación personal. O sea, tienes que hacer lo mejor para el cliente en todo momento. Amigos, ya ustedes saben, en The Financial Hub tenemos las alternativas integradas para que usted pueda alcanzar su éxito y bienestar financiero. Porque hoy día, con el bolsillo sangrando, la economía inestable y los mercados volátiles, lo que debemos perseguir es estrategias y sugerencias adecuadas y eficientes que vengan validadas por un equipo de profesionales multidisciplinarios. Y eso lo tenemos en un solo lugar a su disposición. Gracias por su sintonía. Gracias a Dura Streaming por el apoyo y nos vemos en la próxima. Esto fue The Financial Hub. Gracias, Ian. Gracias a ti, Pedro. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, Política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. todo para informarte, educarte y entretenerte desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.